Buenos días. Siempre es un privilegio que el pastor Gustavo nos invite acá a la congregación. Y la verdad es que yo le admiro mucho a él. Él sabe que le admiro su fe, su vida nos enseña. Pocos pastores son como este hombre en su vida, ¿no? Que encarnan al Señor Jesucristo. Porque esa es la tarea más grande de un pastor, es encarnar al Señor Jesucristo. Que los demás puedan ver en nosotros al Señor. Bueno, hay textos obligados en determinadas épocas, ¿oyeron? Y en este caso, pues, el texto obligado de hoy es 1 Corintios, capítulo 15, y voy a leer nada más 4 versículos porque en este capítulo Pablo está haciendo apología a la resurrección. La iglesia de los Corintios era paradójico porque creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo, para sustentar la enseñanza de que nosotros vamos a resucitar, entonces hace apología con la resurrección de Cristo. ¿Oyeron? Y ese capítulo todo está dedicado a esta parte, ¿no? Vamos entonces a mirar hoy, que hoy es domingo de resurrección, como la iglesia tradicionalmente lo ha venido enseñando. El año litúrgico cristiano empieza con la Navidad, con el nacimiento de Jesús, y termina precisamente hoy con la resurrección de Cristo. Hay un sacerdote que me dijo una vez: no hay Navidad sin Pascua, y no hay Pascua sin Navidad, porque el que nació en el pesebre murió por nuestros pecados en la cruz. Y el que murió por nuestros pecados en la cruz fue el que nació en el pesebre. No tendría sentido la Navidad si no hubiese muerto por nuestros pecados. De nada serviría, ¿no? Vamos a leer entonces estos 4 versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mucho cuidado con eso, ¿no? No vayamos a estar creyendo en vano. Porque primeramente os he enseñado, o sea, Pablo les va a decir qué es lo que les ha enseñado a las iglesias. ¿Y qué les enseñó? Dice, lo que asimismo recibí. O sea, que él también lo recibió de alguien. Alguien se lo enseñó a él. ¿Y qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y hace el énfasis otra vez. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. En este texto de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo establece una ruta que conlleva el evangelio de Jesucristo. Y mire cuál es la ruta que él establece. Primero, el evangelio se predica, el evangelio se recibe. Eso está en los versículos 1 y 2. El evangelio se
en el Evangelio se persevera para salvación. Entonces, esa es la ruta que Pablo establece en la enseñanza que él está dando. Y sobre todo, el Evangelio nos convoca como hermanos, como hermanos. El Evangelio hace de nosotros hermanos. Y les quiero hacer el énfasis aquí. El Evangelio nos hace hermanos. Si el Evangelio no hace eso aquí, perdimos el tiempo. Usted es mi hermano. ¿Sí lo acepta o no? Dígale que está a su lado, ¿usted es mi hermano o mi hermana? Pero usted es mi hermano. Usted puede tener un doctorado. Usted puede tener la plata que sea, las vacas que sea, pero usted aquí es mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay obispos, aquí no hay reverendos, aquí no hay profetas, aquí no hay apóstoles. Aquí hay ¿qué? Hermanos. Hermanos. Eso es lo más lindo que existe. Por ahí hay que un libro que los generales de Cristo, la Biblia no habla de generales. Hermanos. Yo vengo aquí como hermanos. No hay más nada, nadie tiene que estarle, todos somos hermanos. Y eso es bonito. Ahora, usted sabe lo que es un hermano, ¿cierto? Usted un hermano no lo va a, bueno, depende también del hermano, no lo va a tumbar. Yo pienso que la gente que está aquí en la iglesia es confiable, ¿sí o no? Que nadie me va a hacer un mal negocio ni me va a sacar provecho. Porque es mi hermano. Y yo confío en él. Las mujeres que están aquí deben estar confiadas que hay hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y este lugar es seguro porque está compuesto de hermanos y hermanas que no me van a tumbar. No vaya a pasar como un hermano que estaba ministrando, ahora aquí, ahora acá, y después buscar la cartera y no la encontró. Se la sacaron en el culto. Entonces, eso es lo interesante del Evangelio. El Evangelio como tal tiene unas bases inamovibles que constituyen las doctrinas, que son doctrinas conclusas. ¿Qué quiero decir con esto? Es una tontería a veces que algunos empiezan a mover en la iglesia que los dogmas, que la doctrina, que la iglesia no tiene doctrina, no tiene dogma, que la iglesia, pues, eso es una cosa líquida ahí. Pues la iglesia sí tiene doctrinas. Y si no, imagínense, ¿y sobre qué se va a sostener la iglesia? La iglesia como tal maneja doctrinas conclusas e inconclusas. ¿Cuáles son las doctrinas inconclusas? La predestinación, el rapto, que eso lo discutimos, que sobre eso, sobre escatología, nadie tiene la última palabra. Pero hay unas doctrinas en la iglesia que no se pueden discutir. Y el que las quiera discutir lo declaramos hereje. Por ejemplo, el nacimiento virginal de María, de Jesús. Jesús nació de la Virgen María y eso no lo discutimos con nadie. Que ese es un pilar de la iglesia. ¿Cuál es lo otro? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que su muerte es vicaria. Lo otro, que Cristo resucitó. Son doctrinas que no discutimos y que Cristo viene otra vez. Esas doctrinas no las discutimos. Entonces son doctrinas conclusas. Y una de ellas es precisamente la de la resurrección. Una de ellas es la muerte vicaria de Cristo y su resurrección conforme a la Escritura. Cuando nosotros decimos muerte vicaria, el término vicario lo que significa es actuar en nombre de otro o ser como uno que representa al otro. Decimos que la muerte de Cristo es vicaria porque Cristo se presenta como el pecador que muere por nosotros, aunque Él no es pecador, pero Él nos representa a nosotros. Cristo nos representa a nosotros en la muerte. Es una muerte vicaria. Él nos toma a nosotros y se hace pecador.
y muere en la cruz por nosotros para perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso decimos que es una muerte vicaria, ¿cierto? Según el apóstol Pablo, la resurrección de Cristo es un hecho histórico y es determinante dentro de del mundo cristiano, de lo que Pablo afirma como doctrina. Cristo, yo les pregunto aquí una cosita. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó históricamente? Cierto. Si usted no cree eso, Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, no hacemos nada aquí. Y aquí en este texto él dice que si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima, porque seríamos una cantidad de tontos que estuviésemos aquí. Si Cristo no resucitó, los tontos más grandes somos nosotros. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cierto? Tú y yo, ¿para dónde? ¿Para dónde es que vi este toro en estos días? Arrancando para allá. Ahora, porque ahí mismo dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana, ¿qué? Moriremos. Ese era un dicho que tenían ellos. Pero Pablo dice, pero Cristo ha resucitado. Él pega el grito y dice, Cristo ha resucitado. Pero fíjense las consecuencias de que Cristo no haya resucitado. Dice Pablo que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, nuestra predicación es en vano, lo que hemos hecho hasta aquí es en vano, si Cristo no ha resucitado. Entonces Pablo deja ver esas consecuencias, ¿no? En esta carta Pablo incluye generalmente asuntos doctrinales y prácticos, pues el Evangelio es precisamente eso, doctrina, que surge de los hechos y hechos que pueden interpretarse doctrinalmente. La muerte vicaria y la resurrección de Cristo constituyen la base de la fe y la esperanza cristiana. Imagínense, nuestra esperanza está allí, que Cristo ha resucitado. Y como decía un hermano allá ahora que yo estaba en la otra iglesia, que no se nos vuelva paisaje. Ah, sí, Cristo resucitó, no, pero es que eso tiene unas consecuencias trascendentales para nosotros. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí se me murió una hija, ella está enterrada aquí en la salida para Corozal. Nosotros venimos mucho aquí a Sincelejo, pero casi nunca vamos allá. Una vez nos dijeron que se había perdido la tumba de ella, entonces nosotros la encontramos, mandamos a hacer una plaquita para que no se pierda otra vez la tumba. La pusimos ahí. Mire lo que les voy a decir. Dice la Biblia que el domingo en la mañana que las mujeres fueron al sepulcro, ellas no fueron a ver si estaba resucitado. No, señor. ¿A qué fueron las mujeres? A embalsamarlo, porque el sábado no tuvieron tiempo. Pero ellas no sabían que ya José de Arimatea y Nicodemo lo habían hecho, lo habían embalsamado. Porque para ellos el embalsamiento era una esperanza de resurrección para los judíos. Por eso los judíos no cremaban los muertos. La costumbre de quemar los muertos nació en Asiria, después la adoptó Roma, de quemar los muertos. Pero los hebreos nunca quemaron muertos. Yo le he dicho a la familia mía, pues van a dar candela porque esos, después de muerto no. Deje que yo termine mi proceso ahí en la tierra y que me vuelva a tierra, ¿cierto? Pero eso de que los ríen uno por allá en el mar, ay, el día que vaya resucitado, ¿cómo le encuentra el Señor a uno? ¿Usted qué dice? ¿Cierto? No vaya a aceptar que lo vayan a quemar. No, que lo traen en una cajita, va a echarle al río Magdalena y el Señor buscando, ¿y dónde estará este tipo? Pero los que acostumbraban a cremar los muertos eran culturas paganas. Los hebreos nunca quemaban a sus muertos, porque ellos siempre conservaban la esperanza ¿de qué? De resurrección. Y la iglesia heredó eso de allá también, ¿no? Entonces, bueno, ahí para que se despierten un poco. Les estaba diciendo que las mujeres fueron a visitar al sepulcro.
Y entonces cuando llegaron, ahí estaba el hortalero, pues bueno, estaba una persona ahí y María llegó y dice, oye, jardinero, ¿para dónde se llevaron el cuerpo? Y cuando volteé a ver, era Jesús. Ella se quedó sorprendida. Era el Señor que había resucitado. ¿Qué les dejo aquí una nota? Con esto no les voy a decir que ustedes no vayan al cementerio y lleven flor y todo eso. Pero cuando uno no tiene esperanza de resurrección, lo único que le queda es un sepulcro para visitar. ¿Oyeron? Yo tengo mi esperanza de resurrección. Mi familia también, mi esposa. Nosotros no visitamos casi la tumba. Nosotros creemos que nuestra hija está en presencia del Señor. Porque esa es la esperanza nuestra. ¿Oyeron? Jesús venció el sepulcro. Dice que fue sepultado, pero Él resucitó. Cristo le quitó el poder al sepulcro, porque el sepulcro tiene un poder terrible, ¿no? Ustedes saben, y todos los que estamos aquí sentados, si Cristo no ha venido, vamos a ser sepultados. Entonces, esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero nosotros los cristianos tenemos la esperanza de la resurrección. Eso sí lo tenemos bien. Mire lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí hay un dato interesante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? ¿De quién lo recibió el apóstol? Las investigaciones que se han hecho de estos dos versículos ha sido interesante. Tú sabes que la teología a veces se dedica a algunas cosas, nada más por la palabrita recibí. Porque resulta que para el tiempo, en la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo, los primeros escritos que conoció la iglesia fueron las cartas de Pablo, no los evangelios. Los evangelios vinieron después, 80 hasta 90 años después vinieron los evangelios. Pero ya las cartas de Pablo empezaron a circular en las iglesias. Ahora, si Pablo está diciendo, porque yo también lo recibí, ¿de dónde lo tomó él? ¿Cierto? ¿De dónde lo tomó? O sea, que según las investigaciones, ya la iglesia del primer siglo, antes que Pablo escribiera las cartas, que Pablo escribió las cartas más o menos para el año 40, 45, en los días de Claudio, el emperador Claudio, que era de la dinastía Julio Claudio, más o menos para esa época. O sea, ya la iglesia tenía esta clase de, yo me atrevo a pensar que es una declaración de fe que ya la iglesia tenía. Porque está diciendo Pablo, yo les he enseñado, o sea, a la iglesia de los Corintios, porque yo lo recibí. O sea, lo que teníamos en ese tiempo era la tradición oral de la iglesia. Hay un señor alemán llamado Keller, y se llama La Fuente Q. Él dice, y los teólogos le aceptan su teoría, que ya existían escritos, apuntes de algunos dichos de Jesús o de algo que se escribía en ese tiempo. Y verdad que hay evidencia de eso, hay evidencia de que habían escrito antes de las epístolas de Pablo y antes de los evangelios. Y eso lo llamaron la fuente Q, y que de ahí los autores bíblicos también tomaron. Por ejemplo, uno encuentra que en las cartas de Pablo hay 3 himnos que la iglesia cantaba. Y ya la iglesia los tenía cuando Pablo ya escribió las cartas. Por ejemplo, el primer himno que Pablo incluye está en Efesios del capítulo 1, versículo 3 hasta el 14, un himno trinitario. El otro himno está en Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el 11, que habla del verbo. Y el tercer himno que Pablo incluye está en Colosenses capítulo 1, versículo 14 hasta el 22. Son 3 himnos y todos son cristológicos. Y uno dice, bueno,
y la iglesia ya tenía esto. Sí, la iglesia tenía esto. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque desde tiempos muy atrás, desde el principio de la iglesia, cuando todavía no tenía los escritos completos de Pablo ni los evangelios, ya la iglesia tenía organizada una confesión de fe basada en Cristo. Y lo más elegante de esto es esto, que la iglesia confesaba esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Y ese énfasis es importante. Y esto hay que hacérselo saber a los hombres, a la gente, que Cristo murió por nuestros pecados, que es una muerte vicaria, que nosotros somos pecadores. Óigame bien, damas y caballeros que están aquí. No fue que me eché una cana al aire, eso es adulterio, pecado. No fue un tropezón, no, eso es pecado. Dios no perdona tropezones, Dios perdona pecado. Ni que fue un desvío dulce, no. Estamos hablando de qué cosa? Pecado. Dios perdona pecados. No fue un tropezón. Un desliz. ¿Cuál desliz, hombre? Ese es eso. Entonces, la iglesia ya decía, mire, Cristo murió por nuestros pecados. Y eso lo tenía claro la iglesia. Parece ser una confesión de fe que ya la iglesia tenía como principio base de lo que ya creía. Lo que creía lo defendía y por ello moría. Desde los inicios, la iglesia tiene claro que la muerte de Cristo es una muerte vicaria, que era muerte por los pecados. La muerte de Cristo por los pecados es uno de los fundamentos esenciales de la fe cristiana, que la define como la religión en el mundo que tiene un Dios expiatorio, hecho carne en la vida de Jesús. Que la muerte de Cristo es precisamente eso, para expiar nuestros pecados. En estos días atrás le preguntaron a un sacerdote, yo estaba viendo televisión, si qué opinaba él del homosexualismo. Y él decía, no, ese es un desvío dulce de la creación. ¡Wow! No, la Biblia dice que hay que perdonar son los pecados, no un desvío dulce de la creación. Para eso murió Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo esto aquí, no importa si alguno me condena por eso, o me ponen preso por eso, por faltar. Ya uno de 66 años, ¿qué preso lo van a poner? ¿Cierto? Sí, porque eso en otros países ya no se puede decir esto. La Biblia no solo anuncia que Dios es amor y que tiene una vida abundante para el hombre, pero también declara que el hombre es pecador y está separado de Dios. Pero la Biblia también anuncia que Cristo es la provisión de Dios para el hombre, que su muerte vicaria le provee al hombre el perdón de los pecados. Que el hombre se debe proceder al arrepentimiento para que Dios perdone sus pecados. Óigame bien, si ustedes que están sentados aquí, si esta comunidad no está formada por hombres que se arrepintieron y el Señor perdonó sus pecados, esto no es iglesia, esto es un club rotario. Aquí lo que somos socios. Y vamos a la cafetería y cantamos y todo chévere y todo bacano. ¿Cuántos que están aquí ya se arrepintieron y recibieron al Señor? Ese es el mensaje. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ustedes creen que si no hubiese sido necesario, Dios no hubiese sacrificado a su propio Hijo, colgándolo en una cruz?
Claro que sí, porque somos pecadores y estamos a las puertas de irnos al infierno si no recibimos al Señor Jesucristo. Ahora, el asunto no es de ser bueno o malo. Ese no es el asunto. El asunto es que entendamos que somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados. Yo tengo un amigo ecuatoriano que hace misión entre los musulmanes. Ustedes saben que los musulmanes son anticristianos. Y cuando viene aquí a Colombia, a veces nos llama por ahí cuando está en Medellín con mi esposa y vamos a tomar un tinto, tomamos un jugo. Y en una de esas conversaciones él nos decía, dice, uno para ganarse un musulmán tiene que acompañarlo por allá, lo que hacen ellos, estar con ellos para ganarse un musulmán. Entonces yo para ganarme el mío iba con él a la mezquita. Con la primera vez que fui a la mezquita íbamos a entrar, pero ahí todo el mundo entra descalzo. ¿Sí han visto eso, cierto? Yo lo veo por ahí, yo nunca he ido allá, pero lo he visto por ahí. Entonces cuando fue a entrar le dijo, no, quítate los zapatos, tú no puedes entrar con zapatos allá. Y él le dijo, ¿y los puedo dejar aquí afuera? Sí, aquí no se los roban, aquí todos somos musulmanes. Dejó los zapatos ahí, nos regresaron, encontraron sus zapatos y después se fueron. Y él una vez lo invitó aquí a Colombia. Lo invitó acá a Colombia y el amigo vino. Y fueron a la iglesia. Esas iglesias grandes ahí en Bogotá. Cuando iban a entrar, el musulmán iba a dejar los zapatos afuera. Y dice, no te los quites. ¿Y por qué? Dice, aquí se los roban. Aquí todos somos cristianos. ¿Verdad que nosotros somos cristianos, cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque hay culturas como la musulmana que en ese sentido son más respetuosas que nosotros, ¿cierto? Y tienen más sentido del honor, de la honradez, también como el budismo, también los que han ido por allá a Japón dicen que a uno puede dejar cualquier objeto que se lo olvide ahí en el aeropuerto, la cartera, el celular, y encuentra eso. Yo digo, uno va al Dorado y está pendiente es que no se lo saquen. Entonces hay cultura. Entonces, el sentido del evangelio no es que usted sea bueno o malo. Esa no es la principal idea del evangelio. El evangelio no es que quiera hacerte bueno. Claro que eso está en el paquete. Lo primero que el evangelio quiere es que tú entiendas que tú eres pecador y que Cristo murió por tus pecados. Eso es lo primero. Ya después viene lo demás, ¿no? El portarse bien, el vivir una vida que muestre a Cristo. Entonces, este es uno de los fundamentos del evangelio. Y por eso Pablo dice allí que Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados, conforme a la Escritura. Sobre la resurrección de Cristo es otro de los pilares inamovibles de la fe cristiana. Pablo repite que la tradición ha venido confesando y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El término sepultado deja claro que no es un hecho meramente teológico, sino histórico, porque habla de un lugar real como la sepultura. Y también rebate el dicho popular de ese tiempo que decían que el cuerpo de Jesús había sido lanzado al valle de Linón. No, Jesús fue sepultado. Esta declaración también habla del poder de la resurrección de Cristo sobre el poder del sepulcro. Creo que todos nosotros, consciente e inconsciente, sabemos que cuán poderoso es el sepulcro para retenernos. Ustedes saben eso. Pero el poder de la resurrección de Cristo lo sobrepasó para darnos a nosotros la esperanza de resurrección. Todos los que estamos aquí sentados, si no ha venido Cristo, un día vamos a ser sepultados. Y nosotros sabemos cuál es el poder de la sepultura. Cuando la gente se va y lo deja a uno solo en el cementerio.
Y todos los que estamos aquí sentados. Yo los veo esta mañana asustados, pero está bueno, ¿no? Está bueno que los asuste, ¿no? De vez en cuando tengo que... Todos tampoco es uvitas y esas cosas, ¿no? Pero le estoy diciendo la verdad. Todos los que estamos aquí sentados, si no ha venido Cristo, un día vamos a ser ¿qué? Sepultados. Y un día esto está por allá, que por Las Vegas de Segovia, eso por allá metido, eso. Esa gente vive tranquila por allá, porque creo que el diablo no va por ahí. Una fea eso por ahí. Y venía saliendo con mi esposa un domingo ya después y vi un cementerio ahí, todo quemado ahí, un poco de cosas feo. Yo digo, caramba, yo creo que se me vienen a enterrar a mí aquí, yo soy capaz de resucitar para que no me dejan solo aquí. Me daría miedo que me dejen solo aquí. Ustedes y yo sabemos cuál es el poder del sepulcro, ¿sí o no? Cuando nos tienen que dejar allá. Pero les quiero dar una buena noticia. Cristo venció el poder del sepulcro. Para que ustedes y yo estemos tranquilos. ¿Estamos seguros? ¿De acuerdo? Cristo venció el poder. Cristo se levantó de la tumba. Y ahora nosotros podemos estar tranquilos. Porque tenemos el anticipo que es Cristo. Entonces la resurrección de Cristo conlleva la esperanza, ¿no? La esperanza de que hemos sido resucitados. Observe que Pablo enfatiza que la tradición confesaba que Cristo murió y resucitó conforme a la Escritura. Estos énfasis busca dejar claro que la muerte y resurrección de Cristo no fue un plan B de última hora de Dios, sino que eso estaba planeado en la historia de la salvación. No fue que la muerte de Cristo y su resurrección fue un hecho fortuito o de última hora. No, eso estaba dentro del plan. Vamos a revisar un poquito las Escrituras. Vamos a leer este texto. Quiero que lo coloquen ahí, si lo pueden colocar. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Jesús les está hablando a los discípulos después de la resurrección. Un domingo como hoy le dijo estas palabras. Se reunió, estaba con ellos, estaba con dos de ellos. Y mire lo que les dijo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés. Esa es la primera parte de la Torá hebrea. Ley, primera parte. La escritura de los hebreos tiene tres partes, que así se estudian hoy donde quiera que uno va, si va al seminario y se va a otra parte. Tiene tres secciones. Primero, la ley, que es la Torá. Segundo, los profetas. Y tercero, los salmos, que son los escritos. Eso es lo que ellos llaman la Tanakh. Torá, Nabín y Ketubín. Torá, la ley, Nabín, que son los profetas, y Ketubín, que son los escritos. Entonces tiene esas tres secciones. Y Jesús, mire lo que está diciendo Jesús, dice que estas tres partes de la escritura hebrea hablaban de Él. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Oye eso, conforme a esas escrituras, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, Jesús dice que su muerte y resurrección ya estaba escrita en estas tres secciones. Yo voy a citar solamente dos, porque son muchos. Aquí pues se dormirían ustedes escuchando eso ahí. Y a mí casi no me gustan los mensajes que tengan mucho texto. Pero esto sí se los voy a repetir. Vamos a revisar primero la Torá, a ver qué dice de la muerte de Cristo. ¿De acuerdo? Génesis capítulo 3, ese es Torá, versículo 15. Vamos a ver. Génesis 3, 15 dice:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Desde los padres de la iglesia hasta aquí, la tradición de la iglesia ha defendido que este texto es el protoevangelio, que es la primera parte de la Biblia que habla del proyecto de salvación con la muerte de Cristo. La Biblia dice que, ahí dice el texto, que la serpiente herirá a la simiente en el calcañar, que por ahí fue que crucificaron a Cristo. Los calcañares de la mano, porque no fue aquí, ¿sí? A Cristo lo clavaron por acá, porque aquí es muy débil para sostener un cuerpo. Aquí le metieron los clavos. Y de paso les digo, lo que pasa es que en la edad medieval le pusieron los clavos acá en la mano. Y también le pusieron el trapito ese. A Cristo lo crucificaron desnudo. Él estaba desnudo en la cruz. Chicho vergonzoso. ¿Oyeron? Y estaba clavado por acá, por el calcañar. Entonces ya este texto está anunciando su crucifixión en la cruz. Voy a tomar otro. Hay que tener en cuenta que los escritores del Nuevo Testamento leen el Antiguo Testamento con base en Cristo, lo iluminan en Cristo. Vamos a leer, vamos a colocar allí Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se comerá en una casa, hablando del cordero. Cordero, van a salir de Egipto. Se están comiendo el cordero como señal de que van a hacer. Y mire cómo ya esta es la Pascua. ¿Oyeron? Aquí se da inicio a la Pascua con este hecho, con la salida de Israel de Egipto. Aquí empieza la Pascua y se va extendiendo por toda la Escritura. Y se comerá en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis ¿qué? Hueso suyo, ni quebraréis hueso suyo. Comparen este texto con Juan 19:36 para ver cómo lo interpretan los autores del Nuevo Testamento. Juan 19 es Cristo en la cruz. Vamos a ver, Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. El autor se está refiriendo a que Cristo está en la cruz, ahí en Juan, ¿oyeron? Entonces mire cómo interpretan ellos, los autores del Nuevo Testamento. Son los que están interpretando este texto, de allá de Éxodo, capítulo 12. Entonces, ellos dicen que el hecho de Éxodo ya está hablando de Jesús en la cruz, de que no sería quebrantado. Ustedes sabían que los otros presos sí les partieron los huesos, porque a todos los que estaban allí, le partían, si los encontraban vivos, le partían los huesos para que el cuerpo no tuviese con qué agarrar, y ahí sí morían rápido, ¿no? Pero Jesús murió rápido y ya no hubo necesidad de partirle los huesos. Entonces lo bajaron de la cruz sin quebrarle los huesos. Y eso estaba dicho desde hace mucho rato atrás. Vamos ahora a los profetas. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Óigame lo que les estoy diciendo. Esto que les estoy leyendo aquí lo dijo el profeta 700 años antes que Cristo apareciese. 700 años, eso es mucho tiempo. Y estos tipos hablan como si estuvieran viendo los asuntos. Como si Isaías parecía que estuviese ahí al pie de la cruz. Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, él está diciendo eso. Sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Oiga eso, rebeliones, pecado.
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Cordero inocente cargó el pecado de todos nosotros. Entonces ya la Escritura está diciendo que Cristo con su muerte nos llevaría nuestros pecados. Y ahí pueden seguir leyendo, ¿no? Hacia adelante. El discurso es bastante largo aquí, de este momento de su muerte. Eso lo dijo el profeta. Entonces ya vamos a leer ahora Oseas, como dicen los pelados por ahí, es el profeta Gomelo, Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas. Estos tipos eran una maravilla. Mire, 600 años antes de Cristo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, ¿qué? ¿Cómo la ven? Esos manes estaban ahí al pie de la cruz. Por eso los críticos dicen, no, eso lo escribieron después. Pues era el Espíritu Santo dando la revelación acerca del Señor. Dice, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Wow, wow. O sea que este día de hoy no es un día fortuito. Dios lo tenía en sus planes para su iglesia. Que la fortaleza de la iglesia está aquí. Entonces ya hemos leído la Torá y leímos los profetas. Vamos a ver qué dice la poesía. Vamos a leer el libro más antiguo. A mí me pasa con Amparo Grisales. Yo me erizo. Miren esto. Job 19:25. Díganme si esto no es para erizarse. Este habló casi 3000 años antes de que apareciera. Mire lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos lo creen? Y al fin se levantará sobre el polvo. Este todavía está más atrás, anticipando la resurrección del Señor. Anticipando. Por eso es que Pablo está diciendo, porque yo les he enseñado lo que yo también recibí. ¿Y qué? Que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Estas son las Escrituras. No, y eso que no les estoy leyendo, pero eso hay cantidad de textos que hablan de este momento, ¿no? Y miren el Salmo 16. Salmo 16. Les voy a dar un dato, pero para que lo mastiquen, y si no lo quieren tragar, no lo traguen. Pero tampoco me boleteen, ¿oyeron? Ahora se los doy. Salmo 16 fue escrito 1000 años antes que Cristo apareciera. Miren lo que está diciendo David. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vaya, 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 vaya. Si usted a los 3 días, ¿cómo está en el sepulcro? A uno que lo entierren, ¿cómo está en el sepulcro a los 3 días? Usted de la caja se lo tienen que llevar a los 3 días corriendo, porque ya está descompuesto, ¿cierto? Usted al día siguiente está descompuesto. Miren lo que va a pasar con Jesús. Si va a estar 3 días en la tumba, ¿qué hay que hacer? Ahora, el que lo está preservando no fueron las especies aromáticas que llevó Nicodemo y José de Arimatea. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, porque no dejarás, mi alma en el Seol, ni permitirás
que tu santo vea qué corrupción. O sea, tú no vas a permitir que mi cuerpo se corroa en la tumba hasta que yo regrese otra vez. 3 días conservado en la tumba por el Espíritu Santo del Señor, para que al tercer día se levantara de la tumba nuevamente, ¿no? Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Esto no es un hecho fortuito, ni que se inventaron a última hora los apóstoles. La Escritura de atrás ya venía diciendo que Cristo moriría por nuestros pecados, pero que resucitaría al tercer día. Y esto pasa de acuerdo a la Escritura. Y quiero ir concluyendo con lo siguiente. Entonces, eso es lo que Pablo nos quiere dejar, esta enseñanza de la iglesia. La iglesia tiene que conservar esto. Y como decía el muchacho que estaba dirigiendo esta mañana allá en Palabra de Vida, yo estaba con ellos allá, que la resurrección de Cristo no se nos vuelva paisaje. Un dato más, no. La resurrección de Cristo es un hecho real, que nosotros podemos estar seguros que también nos vamos con esta esperanza de la resurrección. Y aquí quiero dejarles lo siguiente. Yo quiero que coloquen ahí Gálatas 6:15. Miren lo que pensaban los autores bíblicos del Nuevo Testamento acerca los resultados que trajo la resurrección de Cristo para la humanidad, para la iglesia. Mire lo que dice, porque en Cristo Jesús, porque es que estaban molestando a Pablo, los judíos como siempre molestando a la iglesia. Yo creo que hasta el día de hoy la molestan. Ese cuento de la circuncisión, Pablo ya estaba con rabia ya. Y creen que los hermanos, el sionismo que hoy se ha metido en la iglesia también con los cánticos. Yo les digo aquí de paso, el cántico que en nombre de Jesús no lo cante, por muy bonito que sea. Que los judíos no quieren nada con Jesús. Ustedes no se ponen a cantar esas marchas si no mencionan a Jesús. No es válido. Cualquier predicación aquí en la iglesia que no menciona a Jesús no es válida. Nosotros no somos ni musulmanes ni judíos. Nosotros somos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? No cree que porque muy bonito que sea la danza, ella honra a Jesús. Si no nombramos a Jesús en el cántico, no canten eso. Que Cristo es el criterio final. ¿Oyeron? Cristo es el criterio final de las Escrituras. Porque en Cristo Jesús, entonces Pablo también está aburrido ya, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. No vale nada. Sino que, ¿qué empezó con Cristo? Una nueva ¿qué? Creación. Con Cristo empezó una nueva creación. Y empezó un nuevo hombre. Miren lo que dice Efesios 4:24. Colóquenlo ahí también. Ahora hay un nuevo hombre en Cristo, creado en Cristo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo produjo un nuevo hombre. Miren para acá todos. Porque el viejo no se podía ni remendar. San Agustín habló de la depravación total. Y él tomó el texto de Isaías 1:6 que dice que el pecado vulneró al hombre desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, no dejó en él nada sano. Nada sano. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Crear un nuevo ser, un nuevo hombre. Y ahí incluye a las mujeres. Perdone que aquí me voy a echar enemigos, no sé a cuántos. Hasta el pastor voy a ver. Yo en ese cuento de
En la sanidad interior no entro. Ni las maldiciones generacionales tampoco entro. Ni que tenemos que tener una terapia de pareja. A ver cómo arreglamos el asunto. Miren por acá. A veces lo que hacemos es maquillar al muerto. Y el muerto puede estar muy bien maquillado, pero es muerto. Usted no necesita hacerle sanidad interior a su marido. Usted lo que necesita es un hombre que nazca de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que necesitamos es una mujer que haya nacido de nuevo, un nuevo hombre, una nueva mujer. Porque si no gastamos el tiempo y botamos plata arreglando un hombre viejo, con terapia, con no sé qué, así lo traemos acá. Vamos a orar por él. Ay, hermano, óreme por el marido. Digo que una oración mía lo va a arreglar. Tiene que nacer de nuevo. Ahora, yo sí puedo orar por él, claro, para que el Señor le... Pero si estamos acá con no sé qué, que ahora vamos a hacer el encuentro y el otro y el tipo no sé qué, estamos maquillando el muerto. Vamos a invitar a la gente a que conozca a Cristo y nazca de nuevo. Porque de Cristo para acá empezó una nueva creación. Necesitamos un nuevo ser que conforme a la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos defectos, problemas, dificultades, pero eso es diferente. Nosotros que somos cristianos sabemos que de vez en cuando cometemos alguna falta, pedimos perdón, pero estamos dispuestos a continuar, ¿cierto? Entonces, con la resurrección de Cristo, Cristo trajo un nuevo ser, trajo una nueva creación y eso es lo que es la iglesia. La iglesia, óigame iglesia, y termino con esto. Adán y Eva, la serpiente, les dio de comer. Cuando les dio de comer, se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos al mundo de la serpiente, conociendo el bien y el mal, ¿cierto? Ahora miremos al resucitado. Lucas capítulo 24. Cuando los que van camino de Emaús, se ha hecho la investigación y ahí va una parejita, marido y mujer. Ahí va Cleofas con María, su esposa. María estuvo en el sepulcro en la mañana. Y ellos como que iban discutiendo, era que María lo había visto resucitado. Pero como no le creían a las mujeres en ese tiempo, parece que Cleofas iba discutiendo con ella. Si ustedes leen el pasaje donde ellos van hablando y discutiendo, y llegan a la casa, y él va ahí con ellos, el resucitado va con ellos, entonces le dicen, ¿y por qué no te quedas? Ya es tarde de la noche. Entonces se queda con ellos ahí, ¿cierto? Y dice que preparan la comida. Y cuando preparan la comida, entonces se sientan a la mesa. Oigan esto, se sientan a la mesa y él parte el pan y se lo da a ellos. Y dice que a ellos se les abren los ojos. La misma palabra de Génesis. La primera pareja abrió los ojos al mundo de la serpiente. Esta pareja que está aquí abren los ojos al mundo del resucitado. Y con esta santa cena, hoy es santa cena, ¿cierto? Ustedes deben abrir los ojos al mundo del resucitado, que es el mundo que tiene la esperanza y tiene la bendición y el poder para salir adelante. Mis hermanos, yo creo que hoy es un buen día para celebrar la resurrección de Cristo. Póngase de pie, por favor.
Quiero recordarles que ustedes pertenecen al mundo del resucitado. Es un mundo nuevo, un nuevo hombre, una nueva familia, una nueva creación. Tenemos nuestras dificultades, pero tenemos la esperanza que estamos en el mundo del resucitado. Dígale al Señor, Señor, en esta mañana yo quiero entrar en ese mundo. En verdad quiero participar de la nueva creación. Padre, gracias te damos por esta mañana. Te agradecemos por este tiempo que nos has dado. Tú sabes y nos conoces a todos. Y si en esta mañana aquí hay una persona que no ha abierto tus ojos, no ha abierto sus ojos al mundo del resucitado, nosotros le invitamos para que te reciba a ti en su corazón, para que perdone sus pecados, perdona sus vidas y que pueda entrar en este mundo nuevo. Una nueva vida, una nueva creación. La iglesia es el nuevo mundo que Cristo ha traído. Y es un nuevo mundo diferente al mundo de allá afuera. Porque la iglesia pertenece al mundo del resucitado, al que le abrieron los ojos sentados ahí a la mesa cuando tú partiste el pan. Bendice a tu iglesia, Señor. Y este día lo tomamos para recordar y celebrar que en Cristo Jesús está nuestra esperanza gloriosa de que Él ha vencido la muerte y el poder del pecado a nuestro favor. Tenemos una vida nueva hoy. Te ruego que prosperes cada familia que está aquí representada, cada hogar, Señor. Que tú tomes las peticiones, el deseo que hay en el corazón de cada uno. Yo te proclamo este día como el resucitado sobre ellos. Si tienes una petición ahí, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Señor, un acto sencillo como levantar una mano es humildad. Y esa humildad tú la honras. Y en esta mañana que te hemos proclamado como el Cristo resucitado, yo te pido que tomes ahora cada familia aquí representada y que estos días venideros, Señor, ellos puedan ver la esperanza que hay en este mundo nuevo que tú nos has traído. Una nueva creación. Tu palabra dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, toma las deudas que tenemos, toma los compromisos que tenemos, toma, Señor, la salud, toma la familia. En el nombre de Jesús, trae sobre ellos una bendición especial en estos días. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.